Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachess. Ronda número 9 de la Olimpiada Mundial de Ajedrez y ya entramos en la recta final. Ya se comienzan a perfilar allí los equipos que probablemente van a ocupar el podio en este torneo. A continuación están a punto de ver nuevamente una partida fascinante, esta vez que se presentó en el duelo entre las naciones de Grecia y los Estados Unidos, específicamente en la partida del primer tablero entre el fuerte gran maestro griego Dimitrios Mastrovacilis contra el superélite mundial Fabiano Caruana, a quien recuerden viene de una derrota con el increíble joven de la India Domarajo Gukesh. Prepárense para ver una partida en donde los sacrificios van a estar a la orden del día. Con las piezas blancas, el gran maestro Dimitrios Mastrovacilis inicia esta partida con la jugada E4 y con las negras, el gran maestro norteamericano Fabiano Caruana responde con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y E5. Aquí Caruana decide jugar una Pelican. Caballo de B5 de Mastrovacilis, D6, alfil G5, A6, caballo A3 y B5. Por supuesto, todo esto es muy teórico. Las negras amenazan B4. Alfil por F6, G por F6, caballo D5 y F5. Obviamente las blancas se preparan para quizá atacar por el flanco de dama y también tener una buena posición central, mientras las negras van a intentar su ataque por el flanco de rey. Alfil D3, alfil E6, enroque, alfil G7, dama H5. Fíjense que ahora las blancas inician también acciones por el flanco de rey. Torre B8, C3 y F4. Aquí Caruana decide bloquear un poco la posición porque al mismo tiempo está ganando espacio. Caballo C2 aquí de Mastrovacilis, enroque, caballo CB4, caballo por B4, caballo por B4, dama B6 y torre a D1. En este momento quizá era un poco mejor la jugada A4, buscando crear una debilidad en las piezas negras. Por ejemplo, si B por A4, torre por A4 y fíjense que ya se está presionando bastante el peón de A6. Tras A5, caballo D5 y la posición de las blancas es bastante buena. Además, las negras deberían pensarlo si es que van a entregar su pareja de alfiles. Ahora, en lugar de eso, las blancas jugaron torre a D1, que tampoco es una jugada mala. A5, caballo D5, dama D8 y alfil C2. Esta jugada sí que es un poco débil aquí. Lo correcto era jugar alfil E2, quizá para tener algo más de flexibilidad con esta pieza. Poder mirar al flanco de dama y también en cualquier caso venir a defender el flanco de rey. Quizá las blancas temían a la jugada F5, pero tras E por F5, alfil por F5, alfil D3, E4 y alfil B1, parece que la blanca tiene una posición muy normal y ahora de hecho el peón no se puede mover más porque el alfil está amenazado. Pero tras alfil C2, Caruana juega rey H8 y ahora sí se prepara para lanzarse con todo ese enroque de las blancas. Torre D2 de Mastrovacilis, nuevamente una jugada un poco dudosa. Quizá era mejor la profiláctica rey H1 allí previendo cualquier toque en G2. Ahora tras torre D2, torre G8 de Caruana y torre F D1. Parece que las blancas subestiman la idea de atacar de las negras y creen que no hay nada en la posición. Sin embargo, aquí lo mejor era sencillamente alfil D1, buscando traer piezas a la defensa. Si alfil F8, por ejemplo, alfil E2 y torre G6, igual las negras se preparan para atacar, pero tal vez las blancas puedan defenderse sin muchos problemas con una jugada como G3. Ahora, tras la jugada torre FD1, Caruana juega alfil H6. Gran jugada sacrificando este alfil. Y es que está especulando también con que la dama blanca está medio atrapada. Aquí Mastrovacilis se da cuenta y juega H3. Porque, por supuesto, si dama por H6, vendría torre G6 atacando a la dama. Y si dama H5, fíjense que no hay más casilla, viene alfil G4 y la dama blanca está perdida. Por eso H3, torre G6 de Caruana igual. Y ahora dama F3. Quizá este es el error decisivo de la partida, pero es que ya es difícil aquí jugar con blancas. Aunque parece que tienen espacio la columna, realmente no hay muchas ideas claras.
La máquina recomienda aquí A3, una jugada muy extraña, tomando en cuenta que el rey blanco está siendo atacado. Pero tras dama D7, rey H1, viene torre BG8 y es que las negras básicamente están jugando solas. Ahora, tras dama F3, Caruana juega dama H4 y la dama pasa con amenazas decisivas, aunque no lo parece de momento. Aquí Mastro Basilis hace una jugada muy lógica que es rey F1, pero viene un bombazo de Caruana y es que el gran maestro norteamericano juega torre por G2, sacrificando ahora en este momento la torre y ya las blancas están totalmente perdidas. Aquí Mastro Basilis juega rey por G2 porque obviamente tras dama por G2 viene alfil por H3. Y si dama por H3 intentando quedarse con algunas piezas a cambio de la dama, viene dama por H3, rey E2. Ojo que si aquí se juega rey E1, esto es mate con F3 dentro de pocas jugadas, alfil D3, torre G8, alfil F1, torre G1 y ahora el mate va a llegar de manera inevitable. Y si rey E2, igual la posición está perdida con la sencilla F3 jaque, rey D3 y alfil por D2 y no hay suficiente material para compensar, las blancas están perdidas. Ahora tras rey por G2, torre G8, igual las piezas negras van a entrar muy fácil, rey F1, alfil por H3, rey E1, alfil G2, la dama blanca está perdida y torre D3. Por ejemplo, si dama E2 intentando salvarla, viene dama H1 y peor porque ahora sería jaque mate. Pero tras torre D3, alfil por F3, torre por F3, parece que las blancas tienen torre y pieza por la dama y pueden compensar. Pero tras torre G2, rey E2, alfil G5, torre F1, dama G4, alfil D1, las piezas blancas están bloqueadas entre sí, no tienen muy buenas casillas. F5 de Caruana, alfil C2, torre H2, E por F5, torre H3, está clavada la torre, alfil E4, torre por F3, alfil por F3 y dama por F5, jugada tras la cual Mastro Basilis decide abandonar porque está completamente perdido. Fíjense que la jugada que sigue de Caruana es muy fácil, básicamente va a jugar E4 y las piezas blancas no tienen casillas a dónde ir. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Buena recuperación de Fabiano Caruana, que recuerden, ayer perdió una partida increíble contra Gukesh, ya que en cierto momento no quiso aceptar las tablas y bueno, le permitió a Gukesh tener esa racha increíble de 8 de 8. Si les gustó la partida, por supuesto, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Esto es muy importante. Recuerden que ya estamos en la recta final y les cuento que mañana se enfrentan mis dos selecciones favoritas, India 2, que son los jugadores más jóvenes del torneo, contra Uzbekistán, que también son jugadores muy jóvenes y de hecho Uzbekistán es el que va de primero, India 2 va de segundo, así que un duelo a muerte, allí básicamente hay una medalla en juego. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.